Si viste mis videos, recordarás que hablé sobre la potencia del lenguaje y cómo puede transformar lo que haces y tu realidad, ya sea para bien o para mal. También habrás visto que en el último video hablé de la mentalidad de crecimiento y cómo desarrollar ese tipo de mentalidad te permite administrar el aprendizaje para siempre tener pequeñas metas que te van orientando. En este video voy a combinar ambas, es decir, te voy a ayudar a tener una mentalidad de crecimiento, conociendo la potencia que tiene el lenguaje, con algunos pasos que podés seguir y que funcionan muy bien. Acordate que para hacer estos 4 pasos que yo personalmente los uso y que también los uso con los deportistas con quienes trabajo, te conviene tener un cuaderno que funciona mucho mejor que usarlo que anotar en el celular. ¿Por qué? Porque la potencia de escribir en una página te pone de cara a tus pensamientos y a un momento de reflexión que no es igual a cuando escribís en el teléfono. El teléfono abre ventanas para que te distraigas. El cuaderno, la lapicera, la hoja, te enfocan, funcionan como una especie de embudo hacia el foco de atención a lo que te pasa, a dónde estuviste y hacia dónde querés ir. El primer recurso es tener conciencia de tu estado actual. ¿Cuál es la narrativa que usás? ¿Qué es lo que querés cambiar de eso que decís y que te limita o que te impide hacer las cosas que realmente querrías? Una narrativa muy común y que uso de ejemplo es que decimos no soy bueno, no sirvo. Eso es de alguna manera lo que todos dicen una creencia. Bueno, ese puede ser tu estado actual. Fíjate en qué momentos usás ese tipo de narrativa, ¿sí? Fíjate cuántas veces la decís, si es en muchos aspectos de tu vida, si es en uno solo, si es en el deporte, si es en una parte del deporte. Simplemente toma conciencia de ese estado actual. Quizá una de esas frases sea, no lo puedo hacer porque nunca lo hice antes, y es como una forma de ponerle límite al potencial. Y recordemos que la mentalidad de crecimiento no cree que el potencial es fijo, sino que el potencial es algo que se puede desarrollar con práctica. Entonces, cuando notes este tipo de frases, de narrativas que usás, simplemente tomalas como nota y anotalas, como te dije, podremos poner el punto 1, tu estado de conciencia o tu estado actual. Otra frase puede ser, esto solo le sale a los que tienen talento, esto solo le sale a tal persona, y es una manera de poner un freno a la perseverancia. La mentalidad de crecimiento sucede con perseverancia, no es de un día, no es en el segundo, sino que es práctica continua, puede ser momentos del día, pero continuamente seguir practicando. De esa manera es que estás comprendiendo cómo funciona la naturaleza. Cuando vos tirás una semilla en el piso o en la tierra, el árbol no surge al día siguiente, lleva años. Incluso hay árboles que tienen quizá 300 años y son inmensos, pero en algún momento fueron una semilla y llevó mucho tiempo crecer hasta ser el árbol que son hoy. Por ejemplo, las secuoyas que están en el Parque Nacional de Secuoya, justamente en Estados Unidos, son los árboles más grandes del mundo, pero que tuvieron un montón de tiempo para echar raíces y luego para crecer para arriba. Segundo, reconocer y comprender cuáles son los patrones de pensamiento que tenés actualmente que te limitan en eso que querés hacer. Hay algunas preguntas que te pueden ayudar para hacer este trabajo. Primero, ¿cuál es la historia que quiero examinar? ¿Tiene que ver con mi potencial en el deporte? ¿Tiene que ver con mi potencial para hablar en público? ¿Tiene que ver con mi potencial para entrenar a otros? ¿Qué es lo que voy a revisar en mí que me está poniendo un freno? La otra pregunta es, ¿cuáles son los comportamientos que tengo que contribuyen a que eso suceda? Acordate que para tener mentalidad de crecimiento también tenés que funcionar como un científico o como una científica. Esto significa que tenés que ser observador, observadora del proceso de tu mente y no una persona que está continuamente juzgando y sacando conclusiones determinantes. Otra pregunta es revisar cuáles son los sentimientos que generan esos comportamientos. Toma nota. ¿Qué pensamientos o qué creencias contribuyen a ese tipo de pensamiento?
Hasta acá, con esas preguntas, fue el examen que busca revisar cuáles son los patrones de pensamiento y qué traen detrás para contribuir a ese estado actual. Punto número 3. Ahora pasamos a la acción. Vamos a crear una nueva realidad. Para cambiar la realidad tenemos que modificar la perspectiva. Y eso implica creatividad. Ahora te voy a contar cómo. Primero, tenés que escribir. Tenés que tener claro a dónde querés ir. ¿Qué nuevos pensamientos y creencias quiero a partir de ahora comenzar a construir? Segundo, ¿qué sentimientos generan esos nuevos pensamientos y creencias? ¿Cómo me quiero sentir con esta nueva manera de ver las cosas? Otra pregunta es, ¿cómo me comporto cuando me siento y pienso de esa manera? ¿Cómo soy? ¿Qué hago cuando me siento y pienso de esa manera? Y después, ¿qué logro una vez que empiezo a comportarme así? Acordate, estamos diseñando una nueva narrativa y para eso es importante primero hacer preguntas y determinar hacia dónde queremos ir para que esa narrativa realmente se haga carne, se haga realidad. El cuarto paso es pasar a la acción, tener una práctica regular. Es muy fácil darse por vencido cuando las cosas no salen, pero la determinación y la perseverancia es lo que te ayudan a construir esa nueva narrativa. Entonces, en base a esas preguntas que hiciste y ese lugar que diseñaste, esos pensamientos, esos sentimientos que querés tener y esos logros, esa manera que querés tener de comportarte, tienen que tener una práctica. Entonces, cuando vayas al deporte que haces o esa parte del deporte que haces o lo que hayas elegido, pon en práctica justamente eso que pensaste. ¿Cómo querés pensar de vos en ese momento? ¿Cómo querés sentirte? ¿Cómo querés comportarte? Y de alguna manera vas a ir cambiando esa narrativa y esa manera en que te ves. Llevar un registro de las veces que lo haces, si por ejemplo en la semana entrenas 4 veces, acordate de anotar, además de la actividad que vas a tener, esa narrativa que diseñaste, eso que querés pensar, eso que querés sentir y eso que querés hacer. Puede que en la práctica sí, vas a seguir fallando, pero lo que queremos cambiar es cómo nos relacionamos con eso que estamos haciendo, porque eso va a ser en definitiva lo que construya la nueva narrativa y es ahí donde estamos realmente poniendo en práctica y fortaleciendo, robusteciendo a la mentalidad de crecimiento. Espero que este video te haya servido, que puedas incorporar algunas de estas cosas y presta atención porque continuamente estoy subiendo material relacionado a esto.